Bienvenidos a Rocktámbulos Podcast. Hablemos de rock. Muy buenas, bienvenidos sean todos a esta nueva edición de La Culpa es del Rock, un podcast de Rocktámbulos. Yo soy Frank Hernández y hoy estoy acompañado de Facundo Llano y Benjamín Tapíez, que nos van a estar ayudando a descifrar un enigma, se podría decir, con respecto al año 1991. Primero que nada, pues bienvenidos muchachos, ¿cómo están? La gente, Benja, Frank, ¿todo bien? Hola Facundo, Frank, un gusto. Un gusto también para mí tenerlos acá, por supuesto, y poder conversar un poquito de un año que fue muy jugoso, muy productivo, muy que nos dejó un legado muy grande en el rock sobre todo, ¿no? Que es lo que nos compete. Es el año 1991, obviamente se están cumpliendo 30 años porque ya se nos termina el 2021, mejor dicho, ya que 2011. El 2021 y evidentemente ya hemos estado celebrando todo este año aniversarios número 30 y llama la atención que han habido muchísimos discos que están obviamente cumpliendo 30 años y que además han sido muy trascendentales. Y por eso, bueno, quisiera que primero que nada que hagamos como un pequeño resumen para quienes tal vez no estén al tanto de cuáles son los discos que salieron en el año 1991 y que son relevantes. Así que nada, yo quisiera comenzar con el famoso Nevermind de Nirvana, que viene siendo como el disco bandera del año 91 y del rock y de tantas cosas, ¿no? ¿A ustedes qué opinión tienen de ese disco? Sí, es como muchas veces el disco que dicen los 90 empiezan ahí, ¿no? No sé si están así, pero es el disco más rupturista de la época, sin duda. Básicamente, a mí Nirvana nunca fui fan, pero obvio reconocer la calidad y el mérito no reconocer la calidad y el mérito de ese disco es de necio, ¿no? La verdad que es un disco muy bien producido, muy bien construido y las canciones son efectivas, ¿no? Yo aprovecho para invitar a los que nos están escuchando a que busquen el podcast que hicimos acerca de ese disco exclusivamente, justamente con Benjamín. Estuvimos canción por canción desglosando los temas, los lados B, las anécdotas, todo eso se llama Discos Perpetuos, es el nombre del podcast en el cual hablamos de ese tipo de cosas, así que los invitamos a que vayan y lo busquen. Lo pueden encontrar en YouTube o lo pueden encontrar también en cualquier plataforma tipo Spotify, iTunes, en donde quieran. Pero bueno, ya obviamente te pregunto entonces ahora, Benja, como un resumen de para ti qué significa este disco. O incluso te pregunto, ¿te parece que es el disco más trascendental de esa época, de ese año? Sí, me parece, bueno, como decía Facundo, es un disco que si bien a uno le puede gustar o no, fue un disco que cambió, digamos, la escena musical que imperaba en ese entonces, ¿no? Había mucho rock más tirado como para la onda glam. Claro. Y también el pop también estaba muy fuerte. Bueno, estaba Michael Jackson quizás casi en su mejor momento, y apareció esta banda, digamos, under, digamos, con un sonido mucho más alternativo, punk, rock, que bueno, fue todo un boom, digamos, en esa época. Como yo te contaba esa vez en el podcast, ese video de Smell Like Teen Spirit, el tema que digamos, lo saltó a la fama, lo transmitían por MTV, digamos, cada 5 minutos ponían el video, o sea, realmente claro. Esa época realmente fue una Nirvana manía, si se puede decir. Sí, exacto, yo supongo que también por ese boom es que quizá duró poco, pero también era como normal antes, claro. Esos boom, esos hypes, por cierto que hay una película, hay un artículo en la página, los invitamos a leerla, acerca de ese documental que narra todo lo que fue el grunge. Claro, bueno, igual también le abrió la puerta, bueno, ya sabemos la historia, un montón de grupos y un movimiento, digamos, que bueno, hoy digamos no existe, pero sí existen, digamos, algunas bandas que todavía perduran, digamos, de ese movimiento. Bueno, tenemos el caso de Pearl Jam o Alice in Chains. Pero bueno, sí fue un disco que generó una ruptura y un cambio de lo que se venía haciendo hasta ahora, y que va un poco con el contexto en el que vivía el mundo también. Estados Unidos también estaba asumiendo Bill Clinton, un demócrata que venía a reemplazar a George Bush padre, que también daba como una nueva esperanza en medio de tanta desolación para la juventud norteamericana. Y bueno,
Un poco Nirvana respondió a eso, digamos, a cierta juventud adolescente que buscaba, digamos, una respuesta, y por eso también hablan de Cobain como una especie como de Bob Dylan o de voz de generación, si se quiere decir. Sí, además me imagino, por ejemplo, la tele, el mainstream o MTV hasta ese momento, pienso lo que se pasaba desde el pop hasta el hair metal, y Nirvana viene como algo totalmente rupturista. Imagínate ser un adolescente en ese momento y escuchar a ese tipo gritando y a esa batería y esa guitarra y decir, ¿qué es esto? Porque la verdad es que MTV no se caracterizaba por mostrar esa parte de la música. Claro, y a partir de ahí, un tiempo que MTV se centró mucho más en ese estilo, por lo menos durante unos 3, 4 años o 5, MTV como que quizás fue como la época más rockera así de MTV. La última vez que lo vi había puros reality show y cosas así. No, claro. Sí, no, hace muchos años, hace por lo menos 20 años que ya no es lo mismo, pero sí, en esa época. Y Nirvana, por supuesto, le abre además el camino a un montón de bandas. Igual recordemos que el disco de Nirvana, que por cierto no es la fecha, pero salió el 24 de septiembre de ese 91, no fue su primer disco, era su segundo disco, pero Exacto. Sí le abrió igual el camino a otras bandas que también venían con ellos en el grunge, como por ejemplo era, Temple of the Dog, que también publica disco en ese mismo 91, pero también una banda que lamentablemente perdió a su vocalista y que no siguió después, pero tuvieron un único disco. En ese 91 fue publicado, y luego a partir de esa misma banda surge lo que sería Pearl Jam, que también publica entonces un disco en el 91, y ese sí fue su debut, y también un disco súper exitoso y trascendental como es Ten, que se publica el 27 de agosto del 91. Movida grunge, ¿no? Dicen, apareció Nirvana y vino todo el grunge, pero la verdad es que Pearl Jam apareció primero y el año anterior había aparecido Alice in Chains, ¿no? Por ahí después, gracias a Nirvana, explotaron, pero las semillas ya estaban puestas. Y es interesante cómo también después vamos a ver con Soundgarden, por ejemplo, cómo todas estas bandas completamente diferentes las metieron en la misma bolsa de lo que es el grunge, ¿no? Sí, injustamente. Particularmente siempre fui más equipo Pearl Jam, sobre todo adolescente, y ese disco todavía me gusta, por ahí suena muy pulido en su forma, pero siempre me gustó eso, digamos. Bueno, también invito de nuevo a todos a que escuchen nuestro podcast, porque hicimos un podcast sobre Ten de Pearl Jam, así que el que quiera escuchar una hora completa de ese disco, ahí está en Discos Perpetuos. Pero en resumen, ¿qué nos puedes decir, Benja, de este disco? Y bueno, sí, en realidad, como contaba Facu ahí, Pearl Jam realmente, ese disco, no sé si salió un tiempo antes, unos meses antes que Nevermind. Soundgarden, que ese año sacó el Bad Motor Finger, era ya su tercer disco, y Pearl Jam, digamos, también se agarró un poco de este impulso que tuvo Nirvana, y que al final ellos, tuvieron su propia historia. A mí en particular, un disco que me gusta mucho, no es mi disco favorito de Pearl Jam, pero porque también sí me parece que estaba como muy pulido, y creo que la banda después tuvo una evolución importante. Sobre todo a partir del Vitalo y en adelante, pero es un disco importante también porque también generó, digamos, un revuelo en esa época, sobre todo con el video del primer single, no sé si era el segundo single, Jeremy, o fue el primer videoclip de la banda, así como bien producido. El primer video profesional. Exacto, pero eso es lo que más que nada te puedo decir sobre el Ten, digamos. Un disco importante, pero que en el 91 precisamente no tuvo tanto auge, claro, no pegó tanto, claro. Golpeó después, explotó después. Digamos, el año 92 realmente fue el año de Pearl Jam. Sí, lo interesante también, por ejemplo, para mí de Pearl Jam es que es para mí la primera banda que ve todo lo malo que se puede venir con el éxito, ¿no? Dejan de hacer videos en un momento, después empiezan a hacer discos poco comerciales, empiezan a hacer un circuito de gira poco anticomercial también, ¿no? Es como, siempre digo, era una generación de bandas que querían hacer música solo por el simple hecho de hacer música, y que nunca pensaron que la iban a pegar, y de repente se encuentran en todo este mundo en el que no pertenecen, donde les chupan la sangre, y a las pruebas me remito, fue la única banda que sobrevivió sin separarse todo ese tiempo, más allá de resultados artísticos.
Claro. Bueno, y tuvieron también un lío ahí con Ticketmaster, que fue como una pelea ahí judicial bastante larga. Finalmente perdió Pearl Jam, pero bueno, viene un poco de la mano con eso que comentaba Facu, que es como toda esta cosa anticomercial o todo lo que viene detrás de la fama, ¿no? Del éxito en el mundo de la música. Quizá todos, yo creo que todo el movimiento grunge tenía la misma filosofía, pero algunos como que los arropó mucho lo que era el mainstream, en este caso Nirvana. Entonces al convertirse en la banda más popular, entonces ya era difícil que alguien los viera como algo anticomercial cuando eran tan comerciales. O sea, ya era una marca. Mucha gente incluso todavía ve el logo de Nirvana y piensa que es una marca de ropa, ¿no? Entonces... Bueno, hay una anécdota que no sé si vieron un documental de los Foo Fighters, no me acuerdo cuál de todos es, pero es uno de cuando graban el disco Wasting Light, puede ser. Okay, usaron la consola con la que grabaron Nevermind. Bueno, yeah. Ella habla, el que era guitarrista en la gira de Inútero, Pat Smear. Sound City, ¿no? Era ese documental, creo. Creo que era Sound City, sí. Y que él decía que la primera reunión que fue, digamos, para unirse a Nirvana, cuando ya eran famosos todos, a él lo invitaron a ser parte de la banda como guitarrista, como segunda guitarra. Okay. Y él dijo que llegó a la reunión donde está el trío, digamos, y sacaron una tarjeta de crédito como de la marca Nirvana, así, con el logo Nirvana, tipo Visa Nirvana. Okay. No lo podía creer así. Qué loco, claro. Pero bueno, ahorita mencionaba justamente entonces a Soundgarden, que también publica disco ese mismo año, el disco Bad Motorfinger, que es como el tercero en esa triada del grunge. Como primero sale el de Pearl Jam en agosto, luego en septiembre sale el de Nirvana Nevermind, y luego en octubre sale el de Soundgarden. Y también ahí, bueno, quizá ese disco no es el disco más trascendental de Soundgarden, porque a diferencia de Nirvana y de Pearl Jam, que sí estamos hablando de sus dos discos más populares, el de Soundgarden no es su más popular. Sin embargo, es un disco apreciado, o sea, importante, sobre todo para los fanáticos del género. La verdad que son riffs de Black Sabbath mezclado con actitud punk, y Chris Cornell me parece que entrega sus mejores cualidades vocales en ese disco. Pienso en Slaves and Bulldozer y se me pone la piel de gallina. También me parece bueno que es un discazo. Para mí es muy superior a Super Unknown, que fue como el disco que los llevó a la fama realmente, a Soundgarden. Pero bueno, es un disco que se ha valorado con el tiempo, y bueno, más todavía después de la muerte de Cornell, ese disco como que ha tomado otro significado. Inclusive el mismo este cantante popular country estadounidense Johnny Cash hizo un cover de Rusty Cage, y el tipo decía bueno que la letra le parecía genial. Sí, en efecto creo que habían invitado al propio Chris a participar, pero él como que dijo que prefirió que no. Bueno, pero Cornell hizo después un tema, de hecho salió como póstumo una canción de Johnny Cash. Claro. Él agarró un poema de él y le puso música, ¿viste? Okay. Sí. Eso salió hace un par de años, bueno, un año después de la muerte de Cornell, me parece. No me acuerdo ahora el nombre de la canción, pero sé que le dedicaron a ese homenaje. Y bueno, como te decía eso, que me parece que un disco que con el paso del tiempo se ha empezado a valorar mucho más, y que bueno, coincide, digamos, con este año 91, que fue de muchos discos exitosos. Sí, en ese álbum hay sencillos que tal cual, o sea, muy, muy heavy metal, muy crudos. Por lo menos a mí me gusta mucho también el de Jesus Christ Pose, que fue uno de los sencillos. Pero sí, Rusty Cage, Slave and Bulldozer, Outshine también, o sea, tiene muchos temas buenos. Y en línea, bueno, esto obviamente estamos hablando hasta ahora puros discos estadounidenses, ¿no? Pero también vamos a ir un poco al otro continente, ¿no? A Europa. Y también hubo discos importantes que salieron en el 91. Y entre ellos, bueno, podríamos hablar de Massive Attack, que publican Blue Lines, innovando en un género, porque yo creo que hasta ese entonces todavía nadie sabía lo que era el trip hop y ese tipo de cosas, que era una mezcla ahí entre música electrónica, hip hop y rock y todo junto. Pero este disco, o sea, obviamente por ser el que marcó ese estilo, entonces o sea, también viene a ser algo trascendente. Sí, es curioso cómo en Inglaterra y en Estados Unidos, si bien lo que sale en ese 91 fue los opuestos. En Estados Unidos tenés las guitarras ruidosas y en Inglaterra empieza a aparecer más la electrónica, el hip hop. Es curioso cómo los dos lugares
la inspiración sale de lugares viejos. O sea, el grunge va desde el punk rock al rock de estadio, al rock de los 70, y en Inglaterra empiezan a mirar al soul, al hip hop, al jazz, a la psicodelia, y así de alguna forma crea música nueva, ¿no? Pasa que me parece que a mí, hoy, mirando con 30 años de ventaja, me parece que lo que pasó en Inglaterra resuena más en lo que pasa ahora que con lo que fue en Estados Unidos. Bueno, es bastante loco eso de que mientras en Estados Unidos estaba todo este furor por las guitarras de nuevo, por el rock más pesado, si se quiere decir, y en Inglaterra se daba algo como también quizás más, hasta incluso por ahí no tan popular, pero hasta quizás más colorido, ¿no? Porque también está el caso de Primal Scream, y creo que desde ahí, con ese disco que sacaron ellos, Screamadelica, pues, ¿no? Era ese, el de Primal Scream, que sale también en el 91. Ahí en ese, bueno, por ejemplo, en ese disco, no sé si era el productor o el manager del grupo, o el tipo, la persona que lo encontró, que se llama Alan McGee, que es un tipo como que en esa época estaba muy metido en el under británico y que iba descubriendo bandas, entre ellas, bueno, Primal Scream, y que después descubrió muchas bandas a partir de Oasis, digamos, para adelante, y es como una especie como de gurú, ¿viste? Del rock under británico. De hecho, creo que hicieron una película hace poco o algo, un documental. Pero bueno, quizás todos esos sonidos o todos esos colores quizás fueron como moldeando lo que vendría después en Inglaterra. Que se volvió quizás electrónico y también con guitarras, y también habían bandas que mezclaban incluso los géneros y hacían algo bastante experimental así. Después vino Radiohead y bueno. Sí, yo particularmente soy fan de Primal Scream, y justo estuve reescuchando mucho este disco últimamente porque estuve leyendo la biografía del cantante, y es como también dice Benja, eran un montón que se relacionan también a Massive Attack, eran un montón de pibes inexpertos que tenían un montón de ideas en la cabeza, y que la historia con Screamadelica es que empiezan a descubrir lo que son las raves y lo que es el éxtasis y el ácido, y eso le abre un montón de posibilidades que se mezcla también con lo que es Massive Attack, que es el sampler, remezclar la música, no depender tanto de los instrumentos básicos que son batería, guitarras, ¿no? Y que de hecho, por ejemplo, la otra vez leía una entrevista de Massive Attack, que ellos no saben tocar instrumentos, tienen ideas en la cabeza, después le dicen al productor qué es lo que quieren y así sale la música, y en el caso de Primal Scream era un poco parecido, pero me gusta esa idea de chicos jugando con la música y no pensando en si esto va a funcionar o no, es simplemente un juego de niños. Y que les funcionó, supongo, entonces, en ese entonces, como una cuestión de suerte. Hubo bandas que si bien no publicaron un disco muy trascendental en ese año, sí publicaron su disco debut y fueron bandas que luego fueron trascendentales, o sea, quedándonos en Europa todavía, ¿no? Porque también hay otros en otros lugares, pero me refiero, por ejemplo, Blur, una de las agrupaciones más representativas del rock británico, por decirlo de alguna forma, en el año 91 publicó su disco debut, que se llamó Leisure, el 27 de agosto, y esto también nos habla un poco de lo que estaba pasando entonces en el 91 en todos los lugares, en Inglaterra, en Estados Unidos. O sea, algunos estaban sacando el mejor disco de sus vidas, otros estaban empezando una carrera que luego los llevaría a la fama. Y bueno, para quedarnos en el Reino Unido, también podemos hablar de un gran disco importante que se publicó en el año 91, que fue Achtung Baby de U2, de los irlandeses, que también cumplió 30 años, y uno diría, bueno, uno de los discos considerados el mejor de U2, y también sale en ese año, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué estaba pasando? ¿Qué comía la gente en ese año? Obviamente hago otra publicidad, y es que invito a todos a que escuchen el podcast que tenemos exclusivamente de Achtung Baby en Discos Perpetuos, en donde justamente estoy con Facundo hablando al respecto. Pero claro, en modo resumido, le pregunto ahora a Benjamín, bueno, ¿cómo ves tú este disco? ¿Qué opinión tienes de Achtung Baby de U2? Bueno, en lo personal es un disco que me gusta mucho. Un tiempo escuché bastante YouTube, y este disco marca como un antes y un después en la banda. Ellos venían de hacer
dos discos anteriores, el Joshua Tree, que tiene una onda más country quizás, más inspirado en la música folclórica estadounidense, y el Rotterdam Ham, que fue una mezcla de temas de estudio con temas en vivo. Y este disco, Achtung Baby, como que vino a romper un poco los esquemas, con un sonido quizás mucho más moderno, si se quiere decir. En ese sentido, el productor del disco, Brian Eno, jugó un papel muy importante. Ellos buscaban hacer algo diferente, o sea, como en ese momento como banda se sentían un poco estancados. El mismo Bono quizás lo dijo en alguna entrevista. Y este disco, como que lo sumergió, digamos, en otros sonidos. The Edge, el guitarrista mete mucho más efecto. La estructura de las canciones son diferentes a las que venían haciendo hasta ese momento. Creo que el resultado del disco, para ellos fue muy positivo y, por supuesto, para la música también. Creo que en ese sentido YouTube, a partir de ese disco, fue una especie como de pioneros, ¿no? De lo que fue el sonido del rock en adelante también. No sé qué opinan ustedes. Sí, yo veo eso, ¿no? Como ese ping pong entre ver cómo reinventamos la guitarra eléctrica o cómo nos vamos para el otro lado. Y me parece que YouTube se va para el otro lado. Bueno, y además no solamente irse para el otro lado en lo que se estaba haciendo musicalmente, sino lo que ellos mismos están haciendo, porque fue también como un cambio rotundo en su carrera. Hubo otro disco, también siguiendo acá en Inglaterra, en Reino Unido, en todo esto, en todos estos linderos. Perdón, Frank, justo este disco es importante mencionarlo, que es el séptimo disco de YouTube, el Achtung Baby. O sea, que ya tenía como un camino bastante recorrido, si se quiere decir. Claro, ¿no? Exacto. De todos los 80. Además, sí, ¿no? Y no solo era el séptimo, sino era, ya ellos tenían una carrera sumamente reconocida. Exacto, con un disco que fue multimillonario como el Joshua Tree, que es uno de los más vendidos de la historia. Exacto, no estamos hablando de una banda que la pegó con ese disco. O sea, hubo como una reinvención, me parece, que eso es lo que es digno de destacar. Exacto, fue como un segundo pico además, porque cosa que es bien difícil en los grupos, que cuando alcanzan ese pico de fama y premios y todo, es difícil luego hacer un disco que se supere. Y con Achtung lograron hacerlo y en cierto modo superar a Joshua Tree. Pero quería mencionar también que entonces ahí mismo al lado, en Inglaterra, ese mismo año se estaba publicando era el disco Innuendo de Queen. Que si bien no es tampoco el disco más famoso de Queen en este caso, pero es un disco que fue trascendental y que tiene algunos temas importantes que muchos recuerdan todavía, como Show Must Go On, por ejemplo. A mí me encanta, me parece que es un disco más denso, más oscuro. Si eso tiene que ver con la muerte de Freddie, la verdad no lo sé. Pero me parece que en los 80, cuando Queen medio que tenía una discografía medio irregular, este disco un poco recupera el brillo y tiene temazos como Innuendo, como The Show Must Go On y These Are the Days of Life, que me parecen de lo mejorcito de toda una carrera. Es un buen disco que tiene temas que también pegaron, no sé, yo por ejemplo Headlong es una canción que mucha gente recuerda también. I Can't Live With You también es una canción que pegó en cierto modo y estuvo muy bueno para haber sido esa inesperada despedida, por decirlo de alguna manera, como cierre discográfico. Después de que salió este disco, un par de meses después falleció Freddie Mercury, como 10 meses después, más o menos, 8 meses. Sí, exacto, porque este disco sale en febrero y él muere en noviembre. Entonces, claro, fue ahí a final de año, pero sí estuvo cerca. Y ahí mismo... Estuvo cerca y ya está bastante enfermo y Exacto, claro. La verdad, lo que se destaca mucho es como él se logró hacer muchas interpretaciones, como por ejemplo Innuendo en la canción, cuando ya estaba como bastante débil, ¿no? Físicamente. Exacto, que es algo notable, que no estuvo, en el disco no se nota que estuviese muy enfermo. Pero ya en esta misma, como continuamos en Europa, ya estuvimos en Irlanda, ya estuvimos en Inglaterra, vamos de nuevo a Irlanda con una banda también que publicó un disco muy importante en el año 91 que es My Bloody Valentine, una banda de shoegaze
que publica el disco Loveless, también un disco muy aclamado, insigne bandera del género shoegaze. Y a mí me encanta, me parece que es uno de esos discos que reinventan la forma de hacer música, de tocar la guitarra, ¿no? Para los que no saben, es que tiene una forma muy especial, no son riffs, no son acordes, es como sonido y ruido procesado, pero es un disco muy influyente y Cerati se hizo adicto y básicamente hizo un disco como Dynamo a partir de Loveless, ¿no? Pero toda una movida que va desde la electrónica hasta la psicodelia, la neopsicodelia, le debe mucho a ese disco. Sí, sí. Iba a decir exactamente lo mismo que con que Cerati, bueno, se inspiró mucho en ese disco para hacer Dynamo, que tiene mucho de My Bloody Valentine, sobre todo, bueno, temas como Remolino, canciones así del Dynamo que, bueno, experimentaron, bueno, con ese sonido, con esos efectos. Paralimo, bueno, también sí, es una banda de rock experimental muy similar, digamos, no similar, pero un poco en el camino que hace Sonic Youth también. Ok, claro. Sí, porque teníamos digamos, al otro lado del Atlántico. Exacto, ¿no? Igual, y además que, bueno, como decía, para muchas personas, ellos inventaron el shoegaze, y ese mismo año, en Inglaterra, también estaba publicándose el disco debut de otra banda de shoegaze, que también fue relevante, que era Slow Dive. Ellos publicaron en septiembre de ese 91 un disco que se llamó Just for a Day, y que también fue popular en ese mismo género, y que se unió pues a todo este boom que vino también con el disco de My Bloody Valentine. Es justamente lo que es la versión, no quiero decir la versión grunge, pero es lo que estaban buscando en el Reino Unido en cuanto a música de guitarras, ¿no? Cómo llevarla para otro lado, jugar con pedales, jugar con delays, jugar con la producción, y me parece que también como el grunge, por ahí dentro de toda esa bolsa, un montón de propuestas diferentes, ¿no? Pero mientras duró poco, fue muy interesante. Después con el tiempo eso por ahí no se pudo llevar a otros lugares, pero me parece que en ese periodo entre el 90 y el 93, 94 fue muy interesante. Sí, y en esa misma onda, bueno, ya que mencionas el grunge, hubo otras bandas en Estados Unidos que estuvieron también publicando algunas cosas, aunque no fueron tan trascendentales. Lo que pasa es que, antes también los artistas publicaban discos todos los años, entonces, bueno, era como normal que en el 91 todos publicaran discos, pero sí algunos estaban debutando, como ya mencioné antes, que era lo importante, ¿no? Bandas que luego más adelante iban a trascender, como era, por ejemplo, en Estados Unidos estaba publicando una banda prometedora en su momento que se llamaba Smashing Pumpkins, que publicaba el disco Kiss el 28 de mayo, era su debut, en el año 91 también. Entonces justo nace en medio de esa ola del grunge, y bueno, lograron también evolucionar mucho y transformarse luego en una banda que duró y que dura, porque todavía sigue activa, ¿no? Sí. Ese disco, perdón, justo te iba a comentar que también fue producido por Butch Vig de Nevermind. Produjo el Gish y el Nevermind ese año. Y bueno, y exacto, y además ese mismo año también otra banda en ese mismo estilo del grunge, que ya sí tenía varios años corriendo, era Pixies, y publicaron el disco Trompe le Monde, algo así, Trompe le Monde, no sé cómo es la cosa en francés, no sé nada de francés, pero el 23 de septiembre sale ese Trompe le Monde. Y a mí me parece un muy buen disco de los Pixies, que bueno, es el último disco antes como de este receso casi eterno que hacen. Digamos que con ese disco la banda buscaba como una consagración, digamos, salir un poco del underground. Pero bueno, justo le tocó salir con Nevermind, con toda la movida grunge, y quedó ahí como rezagado, ¿no? Pero es un muy buen disco, para mí uno de los mejores de los Pixies, y que creo que también que con el tiempo ha sido como más valorado, como un poco como lo que pasó con Bad Motorfinger de Soundgarden. Este disco también ha tomado como otro saborcito, digamos, con el tiempo. Sí, y bueno, en esa misma ola también, en ese mismo año hubo, o sea, bandas amigas, por decirlo así. También estuvo Dinosaur Jr., estuvo publicando un disco en el 91, que se llamó Green Mind. También Melvins también estuvo publicando un disco en ese 91, se llama Ballhead.
O sea, un año muy productivo, obviamente. O sea, como decía, estos discos quizás no trascendieron demasiado, pero igual agregaron su gotita, ¿no? El grano de arena en esa pila de álbumes del 91. Ahí mismo en Estados Unidos, podríamos mencionar entonces también un gran lanzamiento ya en el estilo más pesado, en el metal, el hard rock, el disco de Ozzy, No More Tears, que también se publica el 17 de septiembre del 91. Un disco también muy aclamado, obviamente ya Ozzy era una superestrella, memorable, además cuenta con músicos como siempre de renombre, van a estar Zakk Wylde, el mismo, ahí participa Mike Inez de Alice in Chains, exacto, o sea, aunque no graba el disco, él participa como compositor y después forma parte de la banda en vivo de Ozzy. Y bueno, además hay canciones en ese disco que fueron coescritas por Lemmy Kilmister. O sea, hay como muchas cosas. Incluso creo que en ese disco le dio un Grammy a Ozzy por el tema I Don't Wanna Change the World, uno de los temas que justamente fue uno de los temas que coescribió con Lemmy. Y bueno, un disco que obviamente pues ha vendido un montón, como siempre, o sea, en Estados Unidos sobre todo, y que hoy en día se le recuerda como uno de los últimos grandes discos de Ozzy, ¿no? Porque también Ozzy luego vino a tener toda una etapa de discos medio regulares, entonces la gente recuerda mucho este disco como su último gran disco. Sí, particularmente es mi disco favorito de Ozzy y tiene algo fantástico que es el otro disco más que revive a Ozzy, ¿no? Porque a partir de acá también se pudo reinventar de vuelta y es un tipo que no parece morir nunca, ¿sí? Parece un gato, tiene tantas vidas que es imposible, pero el disco es muy sólido. Sí, tal cual. Y hablando de Lemmy, bueno, ese mismo año Motorhead también publicó un disco, el disco 1916, se llama, que bueno, también, o sea, quizá no fue uno de sus discos más populares, pero bueno, estaban activos, ¿no? Publicando, justo coincidió ese año 91 con ese lanzamiento. Y o sea, regresando un poco a Inglaterra, también, y cambiando de género, estuvo todo lo que era el rock progresivo. También tuvo un buen año, por lo menos un par de discos de bandas legendarias como es Genesis, que publicó el disco We Can't Dance el 28 de octubre de ese 91, y también Marillion publica el disco Holidays in Eden el 24 de junio, además de que eran muy populares en el género y en todo, porque estos grupos también pegaban sencillos en el mainstream. Podríamos catalogarlos entre algunos de sus mejores discos también, quizás. Es interesante como el camino de los dos que al mismo tiempo estaban pensando por ahí en terrenos más comerciales, ¿no? Genesis tiene varios hits en ese disco, No Son of Mine, Jesus He Knows Me, y Marillion también, un disco hiper comercial para ellos. La verdad, como disco no me parece ninguna joyita los dos. Yo soy más equipo Marillion, así que voy con Marillion, pero no me vuelve loco ninguno de esos dos discos. Ok. ¿A ti qué te pareció, Benja? No, a mí también, o sea, me parece que Genesis ya estaba como en un camino más comercial y en esa época, bueno, desde los 80 hasta los 90 ya estaba más en esa onda más comercial, ¿viste? Digamos como la parte más progresiva y romántica con Gabriel me parece que fue esa, digamos. Después ya hacían muy buenos discos, pero ya más comerciales. Y este disco, bueno, es bien comercial. Creo que, bueno, en esa época rompió bastantes récords en ventas. Los singles que tuvo como Jesus He Knows Me, y ese video que lo dan también una y otra vez por MTV. Sí. I Can Dance también. I Can Dance también, tiene sí, una de las más populares. Un montón de canciones que, bueno, que también son como de las más recordadas de Genesis. Y de Marillion, bueno, yo no tengo tanto conocimiento, me gusta mucho la banda. Ese disco conozco algunos temas. Me parece quizás que es un poco más oscuro que Genesis, si es por comparar, digamos, ese disco con el de Marillion. Okay. Me parece que el de Genesis es como más comercial, tiene como una movida más comercial.
Sí, 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 obvio. Igual, bueno, también resaltar que en este disco de Genesis fue el último con Phil Collins. Pero bueno, fue un exitazo en su momento. Pero ahí después de ese disco es que se va Phil y después vuelve, ¿no? Pero estuvo muchos años por fuera haciendo su carrera Claro. aparte. Y en mi caso sí también, o sea, yo en ese aspecto soy más Team Marillion. Me gusta, sí, también ese disco, Holidays in Eden. Hay buenos temas, obviamente, comerciales, sí, muy baladas pop, por decirlo de alguna manera. Está No One Can, Cover My Eyes, pero sí, pero tiene temas buenos. Splintering Heart, es un temazo también, o sea, es un disco que en ese aspecto pues le trajo buen material a la movida progresiva de ese año. Quizás de lo progresivo, quizás fue quizás lo más destacado, digamos, que salió en el 91. Sí, por lo menos lo más popular, claro, exacto. Lo más popular, exacto. Exacto, lo que más triunfó. Igual yo hago la aclaración de que estamos tratando de cubrir todos los discos posibles, pero la verdad que son muchísimos y hay un montón que se nos van a quedar por fuera, así que pedimos disculpas de antemano porque hay discos que van a quedar por fuera de esta lista. Pero bueno, continuando entonces con nuestra recopilación de discos que se publicaron en el 91, así como, bueno, rápidamente quería mencionar también un par de álbumes que fueron un debut particular, que era el de Mr. Bungle, que era un supergrupo, se podría decir, y que lanzan su primer disco homónimo justamente en el 91, y también, bueno, la banda de rock más, ese sí se ve como más experimental ahí, tirándome de lo progresivo, que es Primus. También publican un disco que también fue popular, que era Sailing the Seas of Cheese. Pero sabes que hay otro disco también, para sumar, digamos, que es uno de Tom Petty, Into the Great Wide Open, que también es un disco que fue muy importante en la carrera de Tom Petty, que va dentro de este grupo de grandes, claro, discos, ¿no? Exactamente, sí. ¿Tú llegaste a escuchar este disco, Facu, el de Primus? ¿El de Tom Petty? El de Primus, sí. Ambos. Sí, exacto, ambos. Completamente opuestas, pero sí, de Primus se destacaba la originalidad. Eso sí que no había nada como Primus en ese momento, tanto musicalmente como visualmente. Los videos eran loquísimos. Yo me acuerdo de ser niño y veía esos videos y decir, ¿qué es esto? Claro, sí. Era muy loco. Y sí, exacto, y con Tom Petty, ese disco, ¿qué te parece? Que también tiene un par de hits, como Into the Great Wide Open, que tenía un video también con... se me fue el nombre del artista, el de Piratas del Caribe. Claro, Johnny Depp. Con Johnny Depp, claro. Learn to Fly, también es un discazo, y también Tom Petty venía en una racha y llamativo, ¿no? Porque ya era un artista clásico con casi 20 años de carrera y seguía sumando éxitos. Era otro que se reinventaba cada vez. En esa misma línea, bueno, de artistas estadounidenses, encontramos a los super archiconocidos de Guns N' Roses, que publican en el año 91 una dupla de discos que se llama Use Your Illusion, y que por supuesto también marcó esa década, no solamente ese año, sino toda la década, pero porque fue uno de sus discos más grandes y más famosos, podríamos decir. Y invito, por supuesto, a que escuchen una vez más nuestro podcast de Discos Perpetuos, porque le hicimos un podcast a cada uno. Hicimos uno para el Use Your Illusion 1 y para el Use Your Illusion 2, así que están todos cordialmente invitados a disfrutar de ese podcast. Pero bueno, quisiera preguntarles a Benjamín, por ejemplo, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué te parece a ti esta dupla de los Guns? Y bueno, fue como una tremenda apuesta, ¿no? Para esa época, sacar un disco doble con una alta producción. En lo personal nunca ha sido muy Guns N' Roses, la verdad siempre fui como más, si se quiere, más alternativo por el lado de Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains. Pero es un gran disco, o sea, los dos son muy buenos discos, muy buena factura. Y eso, sí, tienen muchos éxitos. Yesterday creo que sale, no sé si en el 1 o en el 2, no me acuerdo qué otros hits tenía. November Rain, por ejemplo, que también fue como una balada así rock bien potente en esa época. Sí, no, el disco está cargado bien orquestado todo. Sí, digamos que es un disco, bueno, como muy bien hecho en ese sentido, en cuanto a producción y todo eso.
No sé sí, si fue el muy último trabajado. sí, no sé si fue el último de Guns N' Roses como banda hasta que después salió ese de covers, el Spaghetti Incident, y después, bueno, no sé si sacaron alguno. Pero lo que más recuerdo por lo menos es el cover que hicieron de Paul McCartney, Live and Let Die, Claro. esa versión que Sí. hacía estaba buena, esa me gustaba bastante, me acuerdo. Estaría bueno decir también que a veces la historia la quieren escribir de alguna forma y que, por ejemplo, todo lo que fue el grunge no eliminó del todo lo que era el hard rock. Me parece que las bandas de hard rock que más ambición tenían fueron las que trascendieron el tiempo. No pienso en Guns N' Roses con estos discos, pienso en Van Halen con For Knowledge, con el Fact, también Exacto, llevándolo más Fuck. a un terreno entre pop y rock, pero que fue el número uno. Pienso en Skid Row con Slave to the Grind, que hicieron más También. pesadas las propuestas. Entonces parece que el hard rock estaba ahí, también exitoso, pero los que no se quedaron en los 80 y en la fiesta. Sí, total. Ahí, bueno, mencionaste, o sea, lo menciono de nuevo, ¿no? Pero este par de discos que también son del 91, como el Skid Row, Slave to the Grind, bandas muy trascendentales en el género del hard rock, y Van Halen, por supuesto, con ese For Unlawful Carnal Knowledge, ¿no? Que como me decía, era las siglas de Fuck. Y que obviamente el grunge, quizá por ser tan específico y de un nicho tan pequeño, se mantuvo ahí, y bueno, digamos que en cierto modo murió, excepto las bandas que lograron evolucionar al hard rock después, como Pearl Jam y tantas otras. Pero sí, bueno, ya obviamente entre los otros discos que, hablando un poco de grunge y de alternativo, un disco importante en esta etapa fue el de Red Hot Chili Peppers, el famoso Blood Sugar Sex Magic, que se publica el 24 de septiembre, justo el mismo día que sale el de Nirvana, Nevermind. Es un tremendo disco, digamos, que sale, digamos, un poco, bueno, lo meten un poco en esta onda alternativa, también no grunge, pero sí como dentro un poco de ese movimiento, pero un disco, bueno, bien funk, que también tiene mucho de punk, algunos temas bastante punk, hasta inclusive algunas cosas como experimentales. No sé si es como el quinto o el sexto disco de los Chili Peppers, el quinto disco. O sea, ellos venían de sacar un disco que se llamaba Mother's Milk, que tenía un sonido bien ochentoso, y que ahí se hicieron un poco más famosos, pero ya con este disco realmente se hicieron populares mundialmente. Y este disco fue producido por Rick Rubin, que me parece que ya con este disco, este productor realmente también tuvo como un impulso importante en su carrera. Pero Se consagraba, claro. Claro, Que además trascendió porque entonces en su momento, bueno, viene a ser un pico en la carrera de Red Hot, pero lograron demostrar en el tiempo que eran capaces de volverse a reinventar y de lograr algo similar, porque luego consiguieron otros discos igual de exitosos, pero sigue siendo como por excelencia aquella primera joya que los impulsó, porque además son temas que continúan siendo escuchados en todas las plataformas, que todavía siempre te metes en el perfil de Spotify, por ejemplo, y vas a encontrar entre los primeros temas a Give It Away y a todas esas canciones que son de este disco, ¿no? Entonces uno dice, nunca sonido, muere. Sí, tiene un sonido, bueno, el disco como bien crudo comparado con lo que venían haciendo, en el sentido que tocaban los cuatro solamente, antes metían trompetas y otros instrumentos en el disco de los Chili Peppers, pero este disco es como bien de banda, y bueno, apela mucho también a Hendrix, al punk, como decía, al funk. No, para mí es un discazo, un disco que tiene 16 canciones, que no me aburre para nada escucharlo. Claro, es algo, un disco largo y sin embargo, claro, es como tú dices, entretenido, no aburre. ¿Y a ti qué te parece, Facu, este disco de los Red Hot? ¿Qué te pareció en su momento? Si bien me gusta, me parece que inaugura un mal vicio en los Red Hot Chili Peppers y en los 90, que son los discos eternamente largos. En los 90 empieza el furor empiezan a aparecer los CD, y de repente todas las bandas se les ocurren que tienen que meter 80 minutos sí o sí en cada disco, y yo soy más vieja escuela, 40 minutos como mucho y listo. Claro, si no, incluso Red Hot hizo varios discos después también dobles,
o por lo menos uno que yo recuerdo incluso. Sí, Stadium Arcadium. Exacto, Stadium Arcadium. Un discazo, pero claro, pero es eso. Por supuesto, a los que nos gusta, quizá ok, no nos aburre, pero sí, es obvio que como para el que no los conozca mucho va a decir, uy, un disco de tantas canciones es como complicado. Y ahí mismo, bueno, en los Estados Unidos, por decirlo así, entre otras agrupaciones que estuvieron publicando cosas en esos años, estuvo Overkill, que publicó un disco llamado Horoscope, y por supuesto a Metallica. Metallica que también fue uno de esos grupos que publica un disco en el 91 que fue un disco súper trascendental, quizá el disco más popular de su carrera, con el que se hicieron realmente masivos y famosos, y que todavía hoy en día pues como que no han logrado superarlo en cuanto a ese nivel de ventas y de tantas cosas, que es el disco homónimo, el famoso disco negro, que se publicó un 12 de agosto del 91. No sé, por lo menos a ti, Facu, ¿qué te parece este disco? ¿Te gusta, no te gusta? O sea, porque sabes que este disco es obviamente como el punto de quiebre, ¿no? Entre los fanáticos que dicen que Metallica murió antes de o después de. Entonces, ¿en qué lado estás tú? A mí me encanta, me parece que es un disco muy bien hecho, suena increíble incluso hoy, y si bien por ahí los hits ya me aburren un poco, buceás en las otras canciones y me parece que saca gemas todavía, así que, no, increíble. Sí, un disco además que, o sea, que es eso que tú dices, tienes hits que ya están recontra quemados, pero que por suerte hay otros temas que no fueron tan quemados y que uno todavía puede ir a escuchar el disco y decir, wow, qué bueno este tema, y no cansarse, ¿no? Y ahorita, bueno, con todo este boom que ha habido con el aniversario, también esa reescucha o el hecho de que el grupo los está tocando en vivo, porque ha estado tocando el disco completo en vivo, entonces también eso le da a uno esa percepción, o sea, parecieron temas nuevos, ¿no? A ti, Benjamín, o sea, ¿qué te parece este disco? También me parece un tremendo disco con muy buenas canciones. No es el que más me gusta de Metallica. Prefiero Ride the Lightning, por ejemplo, pero me parece que es un gran disco este. Y me parece que si es por el lado de la grieta, prefiero quedarme del lado del disco negro para atrás que para adelante, digamos. Ok. Sí, no, está bien. A mí porque como soy fan, o sea, me gustan prácticamente todos los discos Metallica, pero sí, o sea, yo considero que este fue un disco muy importante, no solamente para Metallica, también para el metal, porque fue el disco que hizo que el metal fuera mainstream, por decirlo de alguna manera. Eso a muchos les molesta, porque yo sé que hay muchos que no quieren que el metal sea mainstream, pero a nivel de éxito comercial y de además de que otras bandas que vienen atrás puedan surgir, en ese aspecto pues Metallica abrió un camino para que las disqueras y los que tienen, digamos, ese poder económico y mediático empezaran a ver hacia los lados y empezaran a buscar otras bandas parecidas a Metallica para apoyarlas también, y no era como imposible ignorar que habían bandas de metal haciendo algo bueno. Incluso por un tema económico y de negocios, muchos tuvieron que ir corriendo y apoyar a otras bandas, y hoy en día muchos se lo agradecen. Por eso uno ve ahí incluso a bandas como Iron Maiden, que dicen que sí, que Metallica ayudó mucho a todo el metal en sí, porque lograron que los miraran y que los tomaran en serio como algo productivo realmente, y no como unos muchachitos que hacían una música en un garaje y se divertían, pero ya. Entonces, bueno, en ese aspecto eso es algo trascendental y también ocurrió en el año 91. Antes de cerrar, por supuesto, en el metal también hubo algunos discos que se publicaron este 91, quizás no tan populares como el de Metallica, pero que también valen la pena, como fue el disco Arise de Sepultura, que se publicó en el año 91, específicamente el 25 de marzo. Y también podemos mencionar el disco de Death, Human, que se publica el 22 de octubre, también uno de los discos más vendidos de Death, o sea, porque es un disco que fue como uno de sus mejores éxitos comerciales. Ahí ya, bueno, estaba Schuldiner acompañado de músicos muy progresivos, porque tenía en su banda, aparte de la banda Cynic, a Masvidal y el baterista, y además también tenía en el bajo a Steve DiGiorgio. Entonces eso, o sea, ya estaba en esa nueva etapa, en esa última etapa que tuvo Death, en la que era más progresivo que otra cosa.
Y entre otros discos que podríamos recordar antes de ir cerrando ya con esta lista, está el de R.E.M., el grupo estadounidense que bueno, ya tenía mucho tiempo en la carretera, pero que publica justo en el 91 el disco del que se extrae quizá su mayor hit, el sencillo más popular, creo yo, de la banda, que es Losing My Religion. Justo está en el disco Out of Time, que fue publicado el 12 de marzo del 91, también ese mismo año. Sí, que de alguna forma siempre dicen que fue el Smell Like Teen Spirit antes de Smell Like Teen Spirit, en el sentido de que R.E.M. era una banda, lo que se dice college rock, universitaria, de culto, no era masiva, y es como, es la primera que hace esa transición al absoluto mainstream, digamos, de ser una figura de culto a millones. Eso, sí, es verdad, con ese tema la rompieron. Claro, fue como el disco que los sacó un poco, que los sacó del under. Es el séptimo disco R.E.M., o sea, como decía, ya llevaban como un tiempo ahí dando vueltas por estas radios universitarias. Con Green creo que ya habían tenido, digamos, algo que es el disco anterior, también habían pegado un escalón, pero ya con este realmente se hicieron conocidos a nivel mundial. Y bueno, el video de Losing My Religion también fue uno de esos videos clip que es como muy recordado. Y que también juega un poco con esto de que mucha gente lo relacionaba con la religión y todo eso, pero en realidad tenía que ver con la fama, no sé, era como, ahí tenía como un mensaje todo ese concepto, ¿no? Sí. Y bueno, después de este disco vino el Automatic for the People, que bueno, para mí creo que es como lo más alto, uno de los discos mejores de R.E.M., que vino justo un año después. Claro. Sí, justo, exacto. Pero también es un gran disco que marcó también un quiebre, digamos, en la carrera de R.E.M. Sí, quizá, exacto, quizá no fue su disco más popular, pero sí tiene algunos de los temas más populares, Out of Time. Ya está, perdón, Shining ¿cómo se llama? Shining Have the People, que también fue un tema que pegó mucho, sobre todo en las fiestas de esa época, que cantaba Kate Pearson, una de las cantantes de B-52, que de hecho a Lennon le gustaba uno de los discos de B-52, decía que era como muy novedoso, muy vanguardista. Y además esa canción particularmente que mencionas, Shiny Happy People, tiene una melodía muy particular y pegadiza, se te queda en la cabeza. Era como muy de fiesta, yo me acuerdo de que sí, era como de fiesta así de 15 años, ponían la... Sí, era muy loco, claro. Sí. Yo no quisiera, obviamente, cerrar esto sin mencionar algunos discos de este lado del mundo, de Latinoamérica, porque en el 91, por ejemplo, sale Ácido Argentino, de Hermética, el segundo disco de la banda, que también, obviamente, bueno, para el metalero argentino, bueno, Hermética es lo más grande. Entonces, este disco casualmente, pues, también es publicado en el 91, tiene temas muy importantes. Sí, yo creo que si bien todos tienen una calidad pareja, me parece este es el disco que lo certifica y el que tiene la mayor cantidad de clásicos, y es el disco de referencia o uno de los del heavy argentino. Sí, exacto. Y en el mundo más alternativo también hubo un disco que incluso era un debut en este caso de Chile. Ahí le pregunto a Benjamín, que es el tema del disco de Los Tres, el disco homónimo de Los Tres, que se publicó el 4 de septiembre. Y también Los Tres en ese momento empezando una banda, prometiendo, pero después se convertiría en una de las bandas más importantes de Latinoamérica. Sí, no, ese disco, bueno, de Los Tres fue muy importante en ese momento. Digamos que Los Tres fue como la primera gran banda que nació en Chile después de la dictadura, ¿viste? De Pinochet, que terminó en el 89 y el 90, bueno, volvió la democracia. De ahí, bueno, llegaron estos cuartetos, que se llaman Los Tres, pero eran cuatro, desde Concepción, una ciudad al sur de Chile, con estos sonidos más cercanos al rockabilly, al jazz, bueno, al rock, y una propuesta, digamos, lírica bien interesante, con temas, bueno, que hacían recordar un poco aquellos tiempos de los 80, donde, bueno, estaba el régimen pinochetista. Y es un disco que todavía es considerado como uno de los grandes discos del rock chileno. No sé si debe estar dentro de los 5 mejores, pero fue un gran disco.
Ah, y como quizás, bueno, hay otro disco en ese año que salió también como creo que es el segundo disco de La Ley, que ya, bueno, es como más tirado al pop, pero fue como Sí, un no, disco que se llama Doble Opuesto, también. pero que es un muy buen disco. En esa época el guitarrista de La Ley era Andrés Bove, que fue como el compositor, digamos, en esa época de la banda, que murió, digamos, unos meses después de sacar este disco, murió en un accidente en moto. Y bueno, ahí La Ley, bueno, cambió todo, se replanteó todo, y bueno, a partir de después se hizo famoso, digamos, pero este disco es bien interesante, Doble Opuesto, diferente a lo que hacía La Ley después, o a lo que hizo después La Ley. Pero bueno, son dos discos del rock chileno como que en ese año No, marcaron. y además en ese disco de La Ley hay algunos sencillos muy populares, por lo menos de Prisioneros de la Piel. recuerdo. Claro, bueno, Doble Opuesto Muy- también es una canción muy conocida y tenían un cover Sí, de los Rolling Stones, Engine, también cierto. tienen Desiertos. Sí, sí, sí. No, por lo menos en Chile también fue un disco que pegó bastante. En Doble Opuesto, en la canción, de hecho, aparece en el videoclip, aparece la que fue mujer de Gustavo Cerati, Cecilia Menábar. Igual entre este disco y el de los tres, yo me quedo con el de los tres. Me parece que es un disco musicalmente muy bueno. Inclusive los tres no pudieron, creo yo, después superar, digamos, es lo que pasa a veces cuando una banda saca un disco tan bueno, porque después como que siempre lo tienden a comparar con ese y bueno. Sí, vengo a defender La Ley porque me parece que en un momento se le pegó mucho, ¿no? Pero sobre todo cuando hicieron a partir de 2000 temas como Aquí, ¿no? Pero la verdad es que La Ley durante los 90 era como bastante experimental, tienen algunos discos experimentales para lo que es el mainstream, ¿no? Tampoco es que hacen Sí, discos de exacto. ruido. Sí, no, Claro, perdón, claro. la Ley tiene tremendos músicos. Sí, yo también los pude ver en vivo una vez en Venezuela y no, son una bandota, o sea, muy Tenía buenos. un baterista muy bueno el baterista también. sí, el baterista es un monstruo, incluso uno no se imagina que el tipo es tan bueno, porque como las canciones de La Ley suelen ser bastante, entre comillas, fáciles, entonces son muy así lentas y tal, el tipo se lanza un solo en mitad del show Sí. y así con doble bombo, no sé qué más, y uno, wow, ¿y esto qué es? Pero sí, es más o menos el mismo efecto que ocurría cuando uno veía Maná y de repente uno decía, o sea, uno escuchaba a Maná y pensaba que eso seguro una bandita, y cuando ves a Maná en vivo dices, no, ¿y estos tipos de dónde salieron? Son unos músicos increíbles. Pero sí, obviamente por estar muy ligados al pop, obviamente La Ley estuvo muy ligada al pop, igual que Maná, igual que tantas bandas, hay mucha gente que les da muy duro, que los odia. Pero en ese aspecto sí, o sea, es buenas bandas que tuvieron una influencia en el rock latinoamericano. Pero bueno, ya para cerrar, yo quería preguntarles, así como una reflexión final, y ¿cuál les parece que fue el motivo por el cual en ese año hubo tantos discos tan trascendentales? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Y cuando pienso en los 80 pienso en algo más homogéneo en lo que es el mainstream. Entonces me parece que ya había pasado 10 años, apareció una nueva generación de chicos que estaba cansado de eso, cansado de esa música, cansada de la política. Hubo muchos cambios políticos también, entonces me parece que todo eso se mueve para que emerja toda esta generación de artistas que querían romper de todas formas con lo establecido, ¿no? Y me parece que la música es una de las tantas formas que encontró la juventud en hacer eso, pero se replican todas las artes. Vos ves el cine de esa época también, la literatura, pasa por todos lados. Sí, también, bueno, un poco lo que decía Facu, el contexto en el que se veía en ese momento, un poco el cambio de era, de década, ahí se fueron juntando muchas cosas, aburrimientos quizás de la juventud, también de escuchar siempre lo mismo, del pop o del glam que hay en esa época. Igual así todo, creo que el año 91 es como bien particular en relación a quizás a otros años de la música. Yo por lo menos no recuerdo, digamos, otro año con tantos buenos discos desde ese año hasta ahora. Quizás es como un tema como para discutir. Sí, bueno, anteriormente podemos decir, no sé, el año 67 o fines de los 70, cuando fue la explosión del punk. Quizás el 91 fue una explosión también de buenos discos, pero creo que, bueno, en la historia de la música creo que hay un antes y un después del 91.
en cuanto a calidad musical. Obviamente siguieron saliendo muy buenos discos con el correr del tiempo, pero no sé si de una forma tan masiva como en ese año. Bueno, yo coincido también, creo que todos coincidimos en que el contexto histórico y político tiene mucho que ver, pero claro, ahí piensa uno, bueno, pero esos contextos también se han repetido, es porque no ha vuelto a pasar. Entonces yo a veces digo, bueno, es buscando otra cosa en esa ecuación, o sea, qué otra variable hubo. Encuentro que en el año 91 es cuando aparece el Internet. El Internet, o sea, para todo el mundo, porque Internet o sea, fue inventado en los 80, pero era una cosa exclusiva y el público no tenía acceso. Entonces, justo en el 91 aparece el Internet y pienso que también como parte de toda una revolución tecnológica y de que la gente empieza a conectarse más entre sí, los mismos teléfonos, los celulares, también existían ya los celulares. Entonces, en ese aspecto, como que empieza a haber muchas más formas de interconectarse, personas creativas. Y bueno, obviamente también quizá la misma aparición del CD, como mencionaba Facu hace un rato, empezaron los músicos también a probar mucho más. Quizá ya no era tan complicado como podía haber sido antes con los vinilos, no sé, o sea, yo pienso que hubo, o sea, para mí la única explicación de que haya habido tantas buenas bandas era que justo en ese año coincidieron muchas cosas, no solamente políticas, sino tecnológicas, en este caso internet, los CDs, que ayudaron pues a que las personas, a que estos artistas pues pudieran empezar a mostrar su arte. Y bueno, a partir de ahí más bien ha crecido tanto que ahora hoy en día lo que tenemos es una sobreinformación, una sobreoferta. Ahora más bien hay demasiadas bandas y se nos pierden, son tantas que es difícil encontrar las buenas, encontrar los discos realmente buenos, porque es que hay mucha oferta. Entonces eso ya pasamos al otro extremo. Del 91 para acá, ¿ustedes recuerdan algún otro año que haya sido al menos parecido al 91? Yo creo que los 90 tuvo años bastante positivos, hasta el año 94, 93, 94, 95, hasta el 96, 97, por ahí. Sí, creo que la década en general fue bastante buena, de discos, bueno, clásicos, que hoy en día son clásicos. Y quizás el año 2000 o 2001, por ahí hubo también algunos movimientos que surgieron con The Strokes y bandas similares, después como de toda la movida nu metal, me parece. Pero así un año en particular como el 91 no tengo así otro, así que yo te puedo decir el año, no sé, 99, no sé. Yo por ahí no a nivel masivo como imaginamos el 91, ¿no? Pero artísticamente para mí el 97. Tenés Radiohead con OK Computer, tenés Massive Attack con Metheny, Spiritual Eyes, The Verve, Primal Scream, Chemical Brothers, Blur. Me parece muchas bandas establecidas tratando de correr los límites artísticos, siguiendo experimentando con la electrónica. Como artístico, el 97 me parece también igual de rico, si no más. Pero a nivel masivo de que esto copara no sé, la revista Viva o lo que sea, no. Pero artísticamente sí. Sí, concuerdo, pero más para el lado de Inglaterra, sí me parece, que fue como un gran año, sí, más para la música inglesa, británica. Sí, sin dudas. Y exacto, y en ese caso, yo más bien he pensado muchas veces también, así como les pregunté, en cuál podría haber sido el motivo por el cual hubo tantos buenos discos en el 91, ¿cuál creen que pudo haber sido el motivo por el cual ya no se ven años así? A mí me parece que, como todo, la música tiene sus ciclos y el rock también tiene sus ciclos, y en el 91 ya tenía más de 35 años de existencia, entonces tiene sentido que a partir de eso ya se vaya gastando y crear algo nuevo con las mismas herramientas de siempre sea cada vez más difícil. Yo creo un poco que es lo que comentaste tú de repente de la aparición de nuevas tecnologías. Me parece como que el público se ha ido como diversificando, ¿no? Cada vez se va fragmentando más y ya el rock no es como algo tan masivo, sino ya es como un grupo de nicho, digamos, de gente que escucha rock
y gente que escucha, no sé, música electrónica o gente que escucha reggaetón. Entonces con esta como boom electrónico donde cualquiera, digamos, puede grabar un disco de su casa o publicar, digamos, música, hace como un poco más democrático, si se quiere decir, un poco la música como género, ¿no? O sea, no como estilo en particular, sino como, Claro. como manera de entretenimiento, ¿viste? Y Sí. creo que eso, que lo que va pasando un poco eso, que está todo muy diversificado, muy fragmentado, y ya el rock, bueno, como dice Facu, ya tampoco tiene la llegada que tenía en ese momento, digamos, para los jóvenes. Hoy día los jóvenes, la gente, no sé, de 20 años, por ahí se identifica más con J Balvin o por ahí con Metallica, pero es como ya es diferente, o sea, como que hay muchos estilos, muchas personalidades. Sí, hay mucha oferta. Mucha oferta, exacto. Hay mucha oferta, claro. Y eso viene un poco de la mano Sí, con, sí. con la salida de internet, con la posibilidad de buscar por internet algún grupo en Spotify, aquí y allá, y también eso genera un problema, lo que decís tú, porque en el fondo hay muchas cosas que uno no logra alcanzar a ver por la cantidad de cosas, ¿no? De información o de gente que está Sí, presentando esto, cosas. o sea, lo que parecía ser algo bueno, al final también puede ser algo malo si es exagerado, ¿no? Como dice, todo en exceso es malo. Sí, yo también coincido en eso, en que es un tema de exceso de oferta el que no nos permite poder apreciar bien las cosas, porque no solamente es que ahora hay mucho para elegir, sino que además, entonces, hay poco tiempo, o sea, el tiempo no nos alcanza para escuchar todo, entonces terminamos escuchando discos una vez y chao, y siguiente, Claro. y así no era, ¿no? Bueno, a mí- Así no era, o sea, Una vez un amigo me dijo una frase así que me quedó, que me dijo, mira, me decía, la gente hoy ya no escucha música, o sea, y en ese sentido como que a lo que voy es que ya es muy difícil que alguien se sienta a escuchar un disco entero, obviamente hay gente que lo hace, pero hoy en día la gente escucha más canciones por ahí, por allá, se arma una playlist con diferentes artistas, se dejó un poco de lado eso como de disfrutar la música de otra manera, por una cuestión de tiempo sí, el quizás, ritual, claro. de bueno, que las cosas van cambiando y quizás eso también Sí, va obvio. incidiendo en esto que no. Y también, claro, y también, bueno, con la mala suerte para el rock, de lo que mencionaba Facu, que obviamente estamos en otros tiempos en donde, bueno, a la gente lo que le gusta es otro género, el rock ya tiene un montón de años, ya reinó, ya a muchos les parecerá más de lo mismo, entonces como que, o sea, no está en su momento, pero como todo también es cíclico, es muy probable que en algún punto vuelva a triunfar. Así que bueno, esperemos estar vivos para ese momento. Bueno, chicos, muchas gracias por acompañarme acá y hablar acerca de este gran dilema del año 1991 y por qué fue así. Y por supuesto, recordar un poco y repasar esa lista de discos. Pedimos disculpas si se nos escapó alguno, pero bueno, intentamos cubrir lo mayor posible. De parte de todos los que hicimos este programa, pues de Facundo Llano, Benjamín Tapíez y un servidor, Frank Hernández, yo me despido y los invito, como ya les comenté, a que escuchen nuestros otros podcasts, que en particular los que se llaman Discos Perpetuos, porque allí hicimos especiales sobre varios de estos discos, así que los van a poder disfrutar en una manera mucho más extensa, únicamente un podcast por disco. Este fue nuestro resumen de fin de año 91, así que muchas gracias por su atención, por estar hasta el final de este programa. Yo soy Frank Hernández y nos reencontramos en la próxima. Hasta pronto. Esto fue Rocktámbulos Podcast. ¿Te gustó? Visítanos en rocktambulos.com y en las redes como @rocktámbulos.